Hola, hola, ¿qué tal? Espero que estéis muy bien. Yo aquí os traigo un nuevo vídeo. Hoy nos toca un poquito de soft spoken, que ya sabéis que intento alternar entre el susurro y el soft spoken. Así que vamos a proceder a una lectura de la revista muy interesante. Vamos a seguir con esta edición. Os cuento que, bueno, esta es la tercera vez que me pongo a intentar grabar el vídeo. A la tercera va la vencida. La última cosita que leímos, que está por el canal, por si te gusta tener más vídeos así, si quieres darte una vuelta por los vídeos que subo, pues yo súper agradecida. Y así me dejas un like y un comentario, porque con un like ayudas un montón al vídeo. Así que vamos a buscar qué podemos leer hoy, porque ya os digo que el último artículo fue una castaña. Yo quería leer, vamos a ver, Arte y locura, una relación neurótica. El arte sublima impulso reprimidos del artista. Bueno, vamos a ver, vamos a leer esta, que seguro que yo tengo algo que decir. No, pero claro, de verdad que el artículo previo era muy un mojón, porque tenía un sesgo de género muy potente. Y yo creo que en una revista de ciencia eso sobra, salvo que lo dicho sea el objeto de interés, ¿no? Para estudiarlo. Bueno, ustedes me entendéis. Vamos a ver. Arte y locura, una relación neurótica. Aquí tenemos a Van Gogh, a quien reivindicó la locura de Van Gogh como un acto creativo de rebeldía artística. En la imagen, autorretrato con la oreja vendada. A ver, como soy así de tiquismiquis, ya os digo que una relación neurótica creo que es porque suena con gancho, ¿no? Pero realmente lo más interesante sería poder estudiar, ¿no? Si estamos hablando de locura, que yo sé que puede ser entendido como realmente muchas veces un término peyorativo, ¿no? A mí me gusta concebir la locura como una ruptura con, entre comillas, la realidad, ¿no? Que es muy interesante entrar luego en el debate filosófico, porque lo hay, de qué es la realidad, ¿no? Pero bueno, vamos a entender que es como la gran mayoría de sujetos que nos creemos mentalmente estables y sanos lo percibimos, esa diferencia, ¿no? Y es curioso porque no se situaría, por tanto, en la neurosis, sino que se situaría más en experiencias y estructuras de la psicosis, que es aquellas estructuras que pueden experienciar la locura. Lo neurótico también podemos experienciar, todos podemos tener momentos de locura, todos, no es exclusivo de la psicosis, pero a mí lo más interesante que me parece dentro del arte es como las estructuras psicóticas, lo que decía, sublimar. Sublimar es una capacidad, o sea, no sublima quien quiere, sublima quien puede, ¿no? De mover todo aquello del inconsciente, todos los impulsos del inconsciente hacia algo que sea valorado y en buena estima por la sociedad y por la cultura. Entonces, bueno, este título me da a mí como pensamientos encontrados. Es
la originalidad y la creatividad lo más importante de una creación artística o lo es la técnica? A lo largo de la historia, la vinculación del genio y del ingenio con cierta iluminación divina o enfermedad psicótica ha sido tratada con diferentes miradas. ¿El arte sublima los impulsos reprimidos del artista? Bueno, eso, ¿no? Yo, en efecto, señalaría que si estamos hablando de, para empezar, ay, Dios mío, ay, empezamos regular, pero vamos a aprovechar todo, ¿no? También como un poco, entre comillas, para educarnos y ser conscientes. Enfermedad psicótica, por favor. Cuando hablamos dentro de la salud mental, no hablamos de enfermedad. Yo comprendo que esto resulta muy confuso porque, claro, pensamos en estas cosas como algo le pasa, está enfermo. No. Enfermedad es una definición que se va al campo de lo biológico, de que hay algo que sucede en el organismo, véase un agente externo, me lo invento, una infección causada por una bacteria, un proceso, imagina un proceso inflamatorio o yo qué sé, eso pues, fiebre, cosas así. Pero cuando estamos hablando de la salud mental, todo es mucho más complejo, porque no estamos hablando de un mecanismo X genera un proceso que desencadena en una patología. Mucho más complejo, estamos hablando de la psique, estamos hablando de la experiencia humana, de los factores de la experiencia humana, estamos hablando de la identidad, de la vida pasada, de la situación actual que tiene la persona, de los apegos, etcétera, etcétera. Tenéis varios vídeos en el canal de psicología, por si queréis echarle un ojo. Entonces, no, yo creo que por favor deberíamos educarnos en no decir enfermedad mental. El término más aceptado es trastorno mental, que bueno, aún así no creáis que tampoco se presta a aceptarlo 100%, también se presta a una revisión. Por eso, por lo dicho, el término enfermedad psicótica no me gusta. Primero, no es una enfermedad. Segundo, nos queda muchísimo por comprender, por tener la mente abierta y por querer saber sobre la estructura y los procesos psicóticos. Por mucho que encontréis artículos, revistas, no se sabe por qué una persona llega a constituirse en la psicosis. Esto como a grandes rasgos, porque el vídeo no va de eso. Entonces me parece una osadía saltar a algo que no conocemos y que además tenemos que poner mucho interés por entender para dar la llamada enfermedad. Parece una cosa de ignorancia, la verdad. Ese apunte ha sido posiblemente el gran pintor francés Jean Dubuffet el que más ha hecho por dignificar y popularizar el arte de los locos, equiparándolo con las mejores creaciones artísticas de vanguardia. Fue en 1945, recién acabada la Segunda Guerra Mundial, cuando empezó a coleccionar y recopilar en Suiza cuadros, dibujos y esculturas realizados por enfermos mentales. ¡Ay, Dios mío! No son, para empezar, enfermo mental, aparte de incorrecto, es altamente peyorativo. Un enfermo mental. No. Para empezar, son personas con experiencias diversas y etiquetas diagnósticas, porque un trastorno mental es una etiqueta diagnóstica en sanatorios psiquiátricos. Dubuffet le dio a aquella colección el nombre de Art Brut, que puede traducirse como arte salvaje o arte feo, y lo definió como obras ejecutadas por gente libre de cultura artística. En 1975, la colección, que reunía más de 4.000 obras de 145 artistas diferentes, se instaló en Lausana, en el Château de Beaulieu, donde todavía puede visitarse. La reivindicación del arte de enfermos mentales. Bueno, no voy a volver a repetirlo, que se ha quedado a gusto el autor. Se insertaba en una corriente muy característica del arte del siglo XIX y principios del XX, para la que lo decisivo en la obra de arte era la originalidad, la creación e incluso la inspiración.
los locos y esquizofrénicos. No, es que es fuerte en realidad. O sea, lo tenemos muy naturalizado el estigma, pero es como si a ti te llaman, yo qué sé. O sea, a ti se te refieren en tu globalidad por una etiqueta, ¿no? No habían aprendido su arte en escuelas ni academias y por tanto se suponía que la creatividad era más original, no contaminada por la tradición. En esa misma corriente, los surrealistas, con André Breton a la cabeza, ya reivindicaban la liberación del inconsciente a través del arte. Picasso buscaba su inspiración en el arte africano o el arte íbero, lo mismo que esto creo que se dice Gauguin, ¿no? Gauguin, creo que se lee Gauguin, se refugiaba en Tahití, buscando una cultura no contaminada artísticamente. Sin embargo, no siempre se consideró la originalidad o creatividad como lo más importante del arte. Platón, por ejemplo, consideraba que la originalidad y la creatividad en el arte era peligrosa y debía ser controlada por el Estado. Anda que Platón también. En su diálogo, La República no solamente propone expulsar a los poetas por burlarse de gobernantes y sabios, sino que prohíbe a los artistas todo tipo de creatividad y originalidad. Frente a la novedad de la libertad de creación que en su tiempo había alcanzado la estatuaria con escultores como Mirón, Fidias y Policleto, Platón recomendaba las leyes en las leyes, un modelo de arte rígido y estable, como el hierático egipcio, que los artistas deberían limitarse a copiar durante miles de años. Sin embargo, con respecto a la poesía, pensaba que este no era un arte en modo alguno. Mejor dicho, que no se podía aprender a componer mediante una mera técnica, sino que la poesía era una especie de locura, semejante a la locura amorosa. Pero no por ello consideraba que la locura fuese necesariamente un mal, pues en su opinión hay una locura que procede de los hombres, pero también hay otra que de algún modo nos dan los dioses mediante inspiración. Cuando hablamos de, entre comillas, inspiración como de tipo de locura, el modelo de esta inspiración era en realidad la llamada locura profética, característica de sacerdotisas del templo de Apolo, en Delfos. Allí había un célebre oráculo, el oráculo de Delfos, que era consultado por toda Grecia. Al parecer, en el interior del templo había una grieta de la que brotaban emanaciones sulfurosas. Cuando la pitonisa descendía hacia la grieta y expiraba aquellos gases, entraba en trance y entonces el dios hablaba por su boca. Por su parte, los sacerdotes hermeneutas eran los encargados de interpretar aquellas palabras, que, a pesar de ser sagradas, a veces, sin embargo, eran ininteligibles. Platón tomó este modelo de la inspiración profética como modelo de inspiración poética. Por ello consideraba que hay dos tipos de locura, una que procede de hombres y otra que nos otorgan dioses. Y hablaba explícitamente de la poesía como una especie de, entre comillas, locura divina, theia manía. La inspiración del poeta era por tanto considerada desde antiguo como una especie de iluminación divina. Los griegos invocaban a las musas, servidoras de Apolo, como si ellas fueran mediadoras de esta inspiración. Homero comienza su terrible canto dedicado a la cólera de Aquiles, la Ilíada, invocando a la diosa, como también Hesíodo escribe en su Teogonía: «Salud, hijas de Zeus, otorgadme el hechizo de vuestro canto». Pero si la inspiración servía para hablar de la creación poética, no tenía para ellos ningún sentido pensar que los trabajos de las artes plásticas tuviesen algo que ver con la originalidad y con la creación, o con la inspiración y mucho menos con la locura. El artista plástico para los griegos era un mero artesano especializado, tecnites, cuya labor podía ser admirada, pero era siempre producto de técnica. La importancia para el artista entonces era aprender dicha técnica. Pero aquello que Platón pensó en principio como característica propia de la creación poética, la locura, fue finalmente aplicado en el Renacimiento, la creación artística. Ahí Dakota acaba de saltar. A ver si se porta bien. Estampa Capricho 43. El sueño de la razón produce monstruos, de Francisco de Goya y Lucientes. Agua fuerte, de entre 1997 y 1799.
En la imagen People de Jean Dubuffet, pintor francés, comenzó en 1945 a coleccionar pinturas realizadas por... No voy a repetir esa frase, ese concepto estigmatizador. Aquí está La pesadilla, obra de Heinrich Fuseli, siglo XIX. Se reivindicaba el mundo del sueño y las pesadillas como fuente de inspiración. Si no me equivoco, esto sería un súcubo, ¿no? O un incubo, porque tiene aspecto masculino. Y creo que incubo es masculino y súcubo para las apariciones femeninas. Bueno, Kant decía del genio que era una especie de fuerza de la naturaleza que crea, pero sin saber él mismo cómo lo hace. Fueron en realidad los grandes artistas del Renacimiento, y en especial los grandes tratadistas, los que intentaron dignificar artes plásticas que todavía eran consideradas como artes serviles o mecánicas, asimilándolas al modelo de creación de la poesía. Tanto Alberti como Leonardo exigían del pintor no solo conocimientos científicos y técnicos para calcular la perspectiva, sino también conocimientos humanísticos de historia y literatura. Por eso Leonardo da Vinci consideraba que la pintura era incluso superior a la poesía. El poeta, decía, no puede describir la belleza con la misma premura con que una belleza pintada es concebida. Pero fue en realidad el gran humanista Marsilio Ficino, traductor de Platón y de Plotino, el que terminó de configurar esta imagen del artista plástico como creador inspirado por los dioses. Él es también el que atribuye a la influencia de Saturno el carácter melancólico de los hombres de genio, y en particular de los poetas y los artistas. Comenzaron a aparecer a partir de este entonces numerosas historias y anécdotas en las que el genio y el carácter melancólico de artistas se explicaba por la influencia de Saturno. Las vidas de artistas de Vasari están llenas así de referencias al genio y especialmente al ingenio. Pero lo cierto es que el ingenio tiene también en el siglo XVI una cierta afinidad con la locura, como lo muestra el título El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. Giorgio Vasari contaba, por ejemplo, de Miguel Ángel que, cuando estaba pintando el techo de la Capilla Sixtina, dio órdenes de que nadie le molestase hasta que el trabajo no estuviese concluido, ni siquiera el Papa. Sin embargo, el Papa Julio II, movido por interés y curiosidad de ver los avances de la obra que él había encargado, decidió entrar un día en la capilla sin el conocimiento del artista. Pero este, que se encontraba trabajando en lo alto del andamio, empezó a arrojar tablas desde lo alto, con lo cual el propio Papa tuvo que salir corriendo avergonzado y Miguel Ángel tuvo que darse a la fuga por un atentado grave contra la autoridad papal. La imagen del artista como excéntrico, estrafalario, alucinado o directamente loco se hizo entonces muy popular en el siglo XVIII, cuando empezó a identificarse la creación del arte con la imagen de genio. Kant decía del genio que es una especie de fuerza de la naturaleza que crea, pero sin saber cómo lo hace. Ello era a finales del siglo XVIII, la primera afirmación del carácter inconsciente de la creación artística. Esta doctrina se popularizó en el XIX con la tradición romántica. Ahí se metió Dakota. Empezó entonces reivindicando el mundo de los sueños y las pesadillas como fuente de inspiración, en un mundo en el que apenas se creía ya en los dioses o en las musas. Goya grababa sus caprichos con una portada que decía: el sueño de la razón produce monstruos, a la vez que un pintor suizo afincado en Inglaterra, Heinrich Fuseli, pintaba un extraño cuadro llamado Pesadilla, en el que una doncella era asaltada por un horrible incubo durante el sueño, que se posaba en su vientre. Sin duda, el romanticismo abrió la puerta a la idea de que la verdadera creación era producto de una elaboración inconsciente, y por eso también empezó a reivindicar otros modos de entrar en trance o de estar fuera de sí.
Baudelaire, a ver si lo he leído bien, lo cantaba abiertamente. Hay que estar siempre borrachos, esa es la clave, de vino, de poesía o de virtud, como gustéis, pero emborrachaos. De modo que cuando André Breton y los surrealistas empezaron a reivindicar el automatismo psíquico y los sueños como vía regia del acceso al inconsciente, tal como lo había propuesto Sigmund Freud, se remitían ya a una larga tradición de reivindicación de lo irracional en el arte y también de la locura. En su primer manifiesto surrealista de 1924, André Breton escribía: para poder descubrir América, Colón tuvo que iniciar el viaje en compañía de locos. Y ahora podéis ver que aquella locura dio frutos reales y duraderos. No será por tanto el miedo a la locura lo que nos obliga a bajar la bandera de la imaginación. Pues mirad, no sé cómo llamarlo, qué concepción le damos ahora a la locura, ¿no? Como algo a lo que temer, algo a lo que repudiar, algo a lo que, ¿no?, condenar al ostracismo, en realidad de poder interesarnos y escuchar, ¿no? Y entender. Especialmente en Salvador Dalí, con su método paranoico crítico, quien todavía en pleno siglo XX encarnaba el tipo de artista excéntrico y saturnal, o el propio Antonin Artaud, que además de estar internado en un psiquiátrico, reivindicó la locura de Van Gogh como un acto creativo. Entre comillas, puede hablarse de la buena salud mental de Van Gogh, que en toda su vida solo se hizo asar una mano, y fuera de esto no pasó de cortarse la oreja izquierda en una ocasión. Escribía en su libro Van Gogh, el suicidado de la sociedad. Desde el ámbito de la psiquiatría no fue solo y exclusivamente Sigmund Freud el que encontró en el arte una vía de sublimación de impulsos reprimidos, sino que hubo otros muchos médicos alienistas interesados en las relaciones entre arte y locura. Muchos de ellos consideraron la creación artística como medida terapéutica, mientras que otros se interesaban por sus aplicaciones para el diagnóstico. Tal vez la publicación más importante dedicada al estudio del arte de los locos fuese la del psiquiatra alemán Hans Prinzhorn, quien en 1922 publicó un libro llamado Expresiones de la locura, el arte de los enfermos mentales, que tuvo una enorme influencia entre los surrealistas. Max Ernst lo leyó y se lo recomendó encarecidamente a Breton y a otros surrealistas. Prinzhorn fue también uno de los primeros en reunir una colección de obras de arte de enajenados. Anda, o sea que a gusto poniendo palabras bonitas, el autor. En 1919 escribió a todos los hospitales psiquiátricos de Austria, Suiza y Alemania, pidiendo que le remitieran obras de los pacientes. De este modo logró reunir en Heidelberg una colección de más de 5.000 pinturas, esculturas y dibujos realizados por unos 450 pacientes. Esta colección fue sin duda el modelo de la posterior colección de Art Brut de Jean Dubuffet. También en España hubo algunos profesionales de la psiquiatría que estuvieron muy interesados por la relación entre arte y enfermedad mental. Tal vez el primero de ellos fuese el psiquiatra madrileño Gonzalo Rodríguez Lafora, quien hizo varios intentos de presentar en el Ateneo de Madrid la obra de sus pacientes como obras de arte dignas de consideración. Incluso fue también uno de los primeros en reivindicar la analogía que el arte de la vanguardia manifestaba con el arte de los alienados. Esta relación no le hizo ninguna gracia al principal promotor del arte español del arte de vanguardia, Ramón Gómez de la Serna, quien por ese motivo atacó despiadadamente a Rodríguez Lafora. Otro caso español también interesante fue el del psiquiatra catalán Francesc Tosquelles, no lo he dicho bien, catalanes, ayudadme, quien luchó en la guerra civil en el bando republicano y tuvo que exiliarse en Francia, donde desarrolló prácticas de psiquiatría y terapia basada en la educación artística. Tosquelles, ¿cómo se diría? ¿Tosquelles o Tosquelles? A mí me suena mejor Tosquelles, ¿no? No solo colaboró con algunos artistas del grupo surrealista, sino que además participó también en la colección de Art Brut organizada por Jean Dubuffet. Y ya se acabó el artículo. No me ha dicho nada. A ver, no me ha dicho nada. No voy a ser tan criticona. Me ha hecho un repaso histórico escueto
de la relación entre locura y creatividad, con todos los términos peyorativos que se le ha venido a la mente. Lo siento, pero es así. O sea, creo que uno puede escribir con mucho más cuidado. Quiero decir que alguien del siglo pasado escriba enfermos mentales, vale, pero estamos ya en 2023 y creo que podemos encontrar otras expresiones más adecuadas para los seres humanos. Y no me ha contado ninguna de hipótesis de por qué o algo interesante de en qué se diferencia, si hay alguna diferencia en el arte, ¿no? En las obras de pintura, de literatura, entre esos sujetos que categorizamos como sanos, neuróticos, o los sujetos dentro de la psicosis. Pero bueno, espero que así os haya resultado interesante, que os haya resultado relajante y que os haya servido un poco para educarnos a nosotros mismos en cuáles son las mejores formas de expresarnos, porque como nos expresamos es como creamos la realidad. Así que nada, para acabar, mirad, tan chulas mis uñas, las estoy enseñando fatal, lo siento. Así sí. Nada, que descanséis mucho y nos vemos